Now, here's Mr. Midnight, Jack Darrow! Oh, good evening, Night Owls, and thank you for allowing me into your living rooms once again. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a otro video nuevo para esta cripta literaria. Espero que se encuentren muy pero muy bien y el día de hoy vengo a traerles un videito que me emociona mucho, ya que vamos a estar hablando de una de las películas que más ansiaba ver. Por supuesto, acá en Argentina ya se estrenó. No se estrenó, pero se va a estrenar ahora en agosto. Entonces la estaremos viendo nuevamente en cines para ver cómo es la experiencia así. Mientras tanto, yo les cuento que ya tengo mis impresiones sobre lo que era mi película más esperada del año, quizá una de las que más deseaba ver, y tengo algunas cuestiones que quisiera repasar con ustedes. Antes que nada, lo que les digo siempre, mis reseñas no tienen spoilers, pero sí voy a estar analizando un poco en profundidad ciertos aspectos. Nada de cosas que puedan llegar a revelar demasiado, así que despreocúpense si no la han visto porque no voy a estropearles nada. Y para finalizar este video también me dieron ganas de recomendarles algunas cositas que creo que van muy bien con la temática de este video, así que vamos a comenzar. Hoy vamos a estar hablando de Late Night with the Devil, que es una película que está causando mucho revuelo por varias cuestiones, pero principalmente porque es una película que se está llevando varias críticas positivas. Así que vamos a comenzar con la trama para ver un poquito de qué trata. Esta es la historia de Jack Delroy, un conductor de un talk show, uno de esos shows nocturnos donde hacen entrevistas, ese tipo de cuestiones, muy al estilo Jimmy Fallon, en donde va a estar trayendo invitados, le está yendo muy bien, pero todo lo que sube en algún momento baja, entonces empieza a tener un declive en su carrera profesional porque está compitiendo con otro programa que también está muy bien, está en su auge, pero bueno, los dos no pueden coexistir, así que él va a estar tratando de hacer todo lo posible para que su show remonte y le renueven el contrato. En medio, él está batallando por un montón de cuestiones de su vida personal, pero sobre todo con su esposa Madeline, que está padeciendo una enfermedad terminal y se la ve muy desmejorada. Hay una noche en la que él la invita a este show y eventualmente ella fallece. A partir de acá, no se me asusten, son los primeros minutos de la película, que inicia con una recopilación de clips sobre la época que vendría a ser fines de los 70, principios de los 80, con toda la cuestión del pánico satánico y tal. A partir de acá él se toma un tiempito y vuelve para ponerse con todo con su programa, y con esto logra hacer un especial en la noche de Halloween donde va a traer gente del mundo de lo oculto, es decir, mediums, parapsicólogos, entre otras cosas. Así que esa noche va a ser una noche muy especial porque va a traer a dos invitadas que van a ser realmente destacables, por decirlo de alguna forma. En este show se van a ver cosas verdaderamente escalofriantes, algunas que son medio tirando a la chanta, otras medio tirando a lo sobrenatural, pero bueno, no quiero decirles mucho, pero lo que sí les puedo decir es que en este show van a estar pasando un montón de cosas, va a haber mucha gente en vivo reaccionando a toda esta cuestión y también gente que está más especializada en este campo, pero que va a tener, bueno, sus reparos con toda esta cuestión. El show se va a descontrolar en algún momento, pero hasta acá vamos a quedar con las descripciones de esta trama. En principio debo decirles que la película a mí me gustó mucho. Yo traté en este último tiempo de bajarle un poco la espuma al chocolate porque sentía que estábamos todos poniendo esta película muy allá arriba, y a veces cuando uno hace eso suele como que estropear un poco la experiencia. Al menos eso es lo que me pasa a mí. Yo por lo general cuando pongo una película como muy arriba, eventualmente termino como siendo muy crítica o muy específica con la película y me encuentro con que hay un montón de cosas que no me gustan y quizá me quita un poco el eje de lo que yo realmente quiero ver en una película, y eso a mí mucho no me gusta. Pero la verdad es que con esta película debo decirles que la pasé muy bien. Por momentos vi algunas cuestiones que sé que
fueron duramente criticadas por la gente que la ha visto y que ahora vamos a entrar en esos detalles, pero por mi parte yo puedo decirles que a mí la película me encantó, sobre todo por cómo trata la cultura de la época, por el periodo que cubre esta historia, por varias cuestiones. Esta película vendría a ubicarse dentro de las categorías o subcategorías mockumentary y found footage, que son esos metrajes encontrados y también los falsos documentales, ¿no? Hay varios ejemplos de esto, sobre todo el found footage, pero a mí me gusta mucho el formato que tiene de documental y de cómo también nos mete de lleno en la idea de que es un programa y que vos de momentos vas viendo tras bambalinas qué es lo que está pasando, pero de por sí está filmado como si fuera un talk show normal. Yo soy una persona que ama ver referencias en el cine, siempre y cuando no se abusen, porque siento que una película no puede sostenerse solamente de referencias o de guiños culturales y cosas de ese estilo. Siento que se tiene que valer un poco por sus propias referencias, sus propios méritos, pero acá vi muchas cosas que a mi corazoncito nostálgico le hicieron un mimo, como por ejemplo referencias al cine de Sam Raimi y también a Cronenberg, sobre todo porque vi cosas muy al estilo de Evil Dead en el efecto, en las transformaciones, pero también vi algunas cuestiones muy Cronenberg en Scanners, por ejemplo. No quiero ser muy precisa, pero hay ahí una situación con uno de los personajes que dije, listo, estos Scanners, y bueno, tampoco quiero detallar demasiado, pero me hizo pensar mucho en el cine de estos dos directores, que son muy icónicos dentro de lo que es el terror, que de momento se mezcla un poco con la ciencia ficción. También vi guiños a series como Tales from the Crypt o también The Twilight Zone, que son dos de mis series favoritas, por sobre todo La Dimensión Desconocida. Entonces ya tenemos un inicio que emula un poco ese estilo. Por momentos también tenemos fragmentos en blanco y negro, pero por lo general el resto es a color con una especie de película vintage. En cuanto a lo que es el ambiente de la película, a mí me gustó muchísimo de principio a fin, incluso esos fragmentos donde vemos que ellos se salen de cámara y están discutiendo ciertas cuestiones, donde no sé, están arreglando el maquillaje, algunas cuestiones técnicas de lo que es el detrás de escena de un programa. Eso me gustó, me pareció muy original, y también me gustó cuando se pone todo en escena sobre la interacción con el público, ese tipo de cosas, ¿no? Las actuaciones eran realmente muy verídicas, muy interesantes, ¿no? Muy dignas también de los programas de la época, que eso es como lo más interesante de ver, porque al fin y al cabo tiene que emular un poco ese estilo de programa. Como mencionaba anteriormente, yo sé que hay algunas cuestiones de efectos especiales que se valen mucho del cine de Sam Raimi o de también Cronenberg, entre otros, ¿no? Porque hay un montón realmente que manejan este estilo. Hay algunas cuestiones que por momentos parecen bizarras, demasiado raras, ¿no? Como muy fuera de lugar. Yo sé que hay mucha gente que se queja de eso y que le parece hasta un poco trucho, porque es literal lo que he estado leyendo en los últimos tiempos. Yo personalmente elijo pensar que eso es algo totalmente adrede por el estilo de película que es, que, bueno, nos trae un poco a todo lo que es esa época, a los efectos que se usaban entonces, pero con algunas mejorías obvias por el avance de todo, ¿no? A nivel tecnológico y, bueno, el avance cultural, por decirlo de alguna manera. Eso también nos remite un poco a que por momentos esté un poco flojo de sustos, no les voy a mentir. Yo esta es una película que la miré muy tranquila, como que en ningún momento me pegué un sobresalto ni nada, pero si me conocen un poquito seguramente ya sepan que yo no soy la clase de persona que tira abajo una película solamente porque no se asustó. Para mí el terror tiene muchas facetas y no es necesariamente la película que te hace saltar del terror y ya está. Hay un millón de películas que son sumamente tranquilas, que consiguen una buena atmósfera psicológica y tal, y que te hacen meter un montón en la situación, y sin embargo vos podés mirarla tranquilamente sin necesidad de que te agarre un mini infarto. Por ejemplo, las películas del género gótico a mí personalmente nunca me han generado miedo, pero son las que más me fascinan porque tiene un clima de suspenso, un clima que por momentos es lento y es denso, pero que te genera una cuestión de incomodidad, y ese es el rasgo que más noto en esta película. El primer tramo es bastante tranquilo, bastante explicativo, un poco para meternos en el clima, y luego se vienen las cosas sobrenaturales, las cosas terroríficas y bastante macabras, ¿no? Hay un punto de inflexión en el que empieza a pasar una cosa tras otra, entonces ahí sí te tenés que agarrar un poco porque de tanto en tanto aparece alguna situación que
te deja bastante inquieto, pero más allá de eso es cómo se va construyendo toda la historia, lo que más me llamó la atención. Tiene como una narrativa bastante interesante. Por otro lado, otra de las cosas que me gustaría destacar es las actuaciones, por sobre todo de la chica que llevan a este talk show, que es la parapsicóloga, y una chica que, bueno, es una chica que tiene una historia bastante interesante porque resulta que ha sido la única sobreviviente de una especie de crimen satánico ritualista, por decirlo de alguna forma. Seguramente hay algún término mucho más fácil para utilizar, pero la realidad es que ella fue la única que sobrevivió en ese clan. Entonces, bueno, tiene algunas secuelas que va a estar tratando con esta parapsicóloga. Y bueno, van a haber apariciones y manifestaciones bastante importantes en el show de esa noche. Al principio parece que está todo armado, después vamos a ver cómo se sigue desarrollando, pero es realmente muy escalofriante y por eso justamente destaco la actuación de la chica que hace de Lily, que en este mismo momento no recuerdo el nombre de la actriz, pero que es sencillamente maravillosa. Ayuda mucho también el tema de el maquillaje, entre otras cosas, ¿no? Pero primero tiene que haber una buena interpretación y creo que eso se cumplió al 100%. Tiene su toque dramático y tiene su toque también medio ciencia ficción, por lo cual siento que es una película que está bastante completa, ¿no? Así que a mí me gustó muchísimo. Sinceramente hay una sola cosa que a mí no me ha gustado mucho y que creo que ya han escuchado sobre este conflicto, sobre esta controversia, porque durante ciertas transiciones se han utilizado imágenes creadas por inteligencia artificial, que es algo que, bueno, se viene batallando desde hace un tiempo y que la idea a mí realmente no me copa. Yo fui a esta película sabiendo que esto iba a pasar, porque de hecho hubo un momento en Twitter donde esto se hizo tendencia y varios artistas aparecieron para mostrar su arte y bueno, como claramente utilizar el arte de una persona de carne y hueso siempre va a ser mucho más copado que usar una cosa de inteligencia artificial, a mi parecer, porque realmente eran ilustraciones que estaban buenísimas, que muchas de ellas emulaban justamente esas transiciones que se mostraban, estaban hechas claramente en inteligencia artificial, que bueno, tenían algunas incongruencias, cosas bastante evidentes, ¿no? Pero por el tiempo que pasan realmente uno capaz a simple vista no las ve, salvo que pase como ahora, que se viralizó todo este asunto. Obviamente esto es un tema que yo entiendo que da para charlarlo toda la noche, siempre mi postura igual va a ser la misma, creo que hay que siempre priorizar el conocimiento y el talento humano, entonces me hubiera encantado, pero me hubiera encantado que eso se pudiera arreglar para darle lugar a un artista de verdad que pudiera hacer un trabajo muchísimo más específico, más elaborado, un poquito menos desprolijo, ¿no? Porque de repente tenés ahí un esqueleto con 3 dedos, no sé, una calabaza con 40 ojos, no sé, una cosa medio rari. Pero al ser como placas que aparecen realmente cuestiones de segundos, hay veces que sentís que pasan en cuestión de 3 segundos, no se siente tanto la cuestión, así que dentro de todo siento que se puede llegar a perdonar este tipo de uso, a mi parecer, aunque bueno, hubiera estado buenísimo que no estuviera ahí. Pero bueno, al ser una película independiente me parece que quizá boicotearla no sé si es la mejor solución. Quizá es un tema que estaría bueno charlar de ahora en más para todo lo que se viene, ¿no? Sobre todo por cómo afecta esto la industria del cine. Pero bueno, ese es un tema aparte y no me quería meter mucho, pero tampoco me quería hacer la boluda y no mencionarlo porque a mí es un tema que quizá me choca un poco. No soy artista ni nada por el estilo, sin embargo me encanta ver cuando, bueno, pueden emplear gente que es realmente talentosa, porque talentos sin duda hay un montón de gente que está justamente especializada en el arte spooky, en cosas terroríficas, y yo creo que hubieran hecho un trabajo sencillamente magistral y que no hubiera sido ni necesario usar algo como la inteligencia artificial, sobre todo para lo que lo usaron, que realmente son 3 imágenes boludísimas que se podrían haber hecho de una forma mucho más tradicional y más copada. Así que para cerrar esta reseña les recomiendo que le den una oportunidad. Obviamente yo sé que hay gente a la que le decepcionó un poco porque justamente la tenían allá arriba y porque se encontraron con efectos que quizá no se corresponden tanto a los tiempos que corren. Al menos no es la costumbre, no se estila ver cosas tan al estilo Evil Dead. Entonces siento que, bueno, habría que fijarse también desde qué perspectiva uno ve estas películas, qué es lo que espera ver, cuál es el límite también de tolerancia ante esas cosas, ¿no? Porque a mí
tipo de terror bizarro me encanta. Siento que también se prestan un poco a este tipo de cosas, así que nada, a mí me gustó. Yo realmente recibí esta película con muchísimo cariño y debo decir que la banco y la voy a ir a ver al cine porque la verdad que la pasé bárbaro. Y ahora sí vamos a pasar con las recomendaciones. No me voy a extender demasiado porque si no este video va a ser eterno, pero son 2 libros y 2 películas. Vamos a comenzar con las películas, que son 2 que resuenan bastante en la comunidad, pero que siento que hay que reivindicarlas de alguna forma. La primera es una que es Industria Nacional, una belleza, una obra maestra, y se trata de Historia del Oculto del 2020. Esta es una película que está filmada en blanco y negro y que hace un tiempito, si no me equivoco, estuvo en Netflix. No sé si sigue estando, la verdad, no la volví a ver, pero me gustaría hacerlo porque simplemente la pasé muy bien cuando la vi. Y es una película que mezcla algunas de las mejores cosas o las más distintivas dentro de lo que es Argentina. Entonces creo que es una película que trae muy bien las tradiciones de acá, por sobre todo el tema también del show, que es un show medio al estilo también talk show, donde vamos a tener a este entrevistador y va a invitar en su último programa a un empresario que se llama Adrián Marcato, que bueno, ahí está conocido por tener algunas relaciones medio oscuras con lo oculto, ¿no? Con lo esotérico. A él también lo llaman el brujo y en este programa se va a estar intentando desentrañar un poco cuán real es toda esta idea de, bueno, que el tipo maneja cuestiones sobrenaturales y cosas de esa índole, pero pues sobre todo temas de aquelarre y demás. No quiero ser muy específica porque es una trama creo que un poco compleja de detallar, pero sí vamos a estar viendo una trama que de momento se vuelve medio apocalíptica, medio extraña, ¿no? Entonces se hace como una especie de sesión espiritista mundial o más bien nacional que es escalofriante y que está muy pero muy bueno. Realmente si les gustó Late Night with the Devil, siento que este tipo de películas es ideal para ustedes porque, bueno, en principio como les digo, tiene alguna esta cuestión de la política, tiene esta cuestión de el terror más nuestro, tiene un vínculo grande con el tema de la política justamente porque este empresario va a estar vinculado de alguna forma con lo que es el presidente. Entonces siento que la política en el terror argentino es algo que se ve bastante y que a mí me gusta mucho que se incorpore, no necesariamente por una cuestión partidaria, sino más que nada por una cuestión de que es algo esencial y que de alguna forma u otra siempre tiñe nuestras historias y nuestra historia a nivel, bueno, país. Lo siguiente que les voy a recomendar es algo que definitivamente tienen que ver si les gustó Late Night with the Devil, porque esta es como el ABC de las películas de esta índole, no tanto del found footage necesariamente, pero sí del mockumentary, porque aparte es una película que tiene una historia, y no lo digo por la sinopsis en sí, sino por toda la controversia que viene arraigada a esta película. Se trata de Ghost Watch, que es una película de 1992. Hace muy poquito estaba hablando con mi amiga Alex, a quien quiero muchísimo y confío un montón en su criterio para elegir películas, y me dijo, tenés que ver esta película. Entonces dije, ok, no se hable más, y a los poquitos días la vi y realmente quedé obsesionada y me empezaron a cerrar un montón de cuestiones que venía pensando sobre cine en general y sobre algunos títulos específicos. Esta es una historia que cuando les diga de qué trata van a decir es Late Night with the Devil, porque se trata de un programa que es también un talk show donde van a estar desentrañando algunos misterios vinculados a lo sobrenatural durante la noche de Halloween, es decir, para un programa especial que van a emitir, van a meterse en una casa donde aparentemente hay actividad de poltergeist o de, bueno, estos espíritus inquietos, macabros que aparecen a veces en las historias. Entonces este conductor va a estar junto con una mujer que también es, creo que parapsicóloga, van a estar viendo qué es lo que está pasando y también van a ver la experiencia de una conductora, una periodista que se va a meter en las entrañas de ese hogar embrujado, ¿no? Entonces van a ver qué es lo que está pasando, cómo la lleva la familia que vive ahí, que es una mujer con sus 2 hijas, y viven cosas que son realmente atroces, ¿no? Son cosas que están relacionadas obviamente con la actividad paranormal y tal, y que ellas ya no pueden vivir, no pueden tener una vida normal por todo lo que está aconteciendo. Y
ahí van a estar viendo en vivo todo lo que ocurre. Van a estar haciendo análisis al mismo tiempo que reciben llamadas de los televidentes que van a contarles historias de terror, porque no nos olvidemos, es en la noche de Halloween, así que es la noche ideal para contar cosas sobre los muertos, sobre el terror y lo fantasmagórico. Así que van a pasar cosas un montón, pero nos va a estar hablando sobre un espectro en particular, aparentemente llamado Pipes, ¿no? Que una de las niñas ha dibujado. No les puedo decir mucho, pero si escucharon bien la sinopsis, habrán dicho, no, pará, esto me suena. Y sí, es porque justamente la inspiración de esta película viene de acá. Ghostwatch es como un clásico de culto del cine inglés, sobre todo, que nos cuenta sobre esta familia que ha tenido inconvenientes, pero que nadie les cree. Hay un par de situaciones que vos decís, esto por ejemplo, yo lo pensaba como El Conjuro 2, que es una película que a mí me gustó, creo que no me fascinó tanto como la primera, pero claro, tienen una cosa en común, que es un caso en particular, y es que ambas películas, tanto El Conjuro como Ghostwatch, tratan sobre el caso del poltergeist de Enfield. Este es un caso que fue bastante conocido porque nos habla de unas nenas que vivían con su madre y que de repente estaban tratando de batallar contra un espíritu bastante maquiavélico, ¿no? Que las volvía locas, sobre todo de noche. Pero que bueno, después se descubre un detalle ahí que nos deja a todos bastante choqueados sobre una de las chicas que, bueno, toma parte de todo lo que es esta acción, toda esta trama, ¿no? Pero no les quiero contar demasiado por si ustedes no conocen el caso en sí o las películas que menciono precisamente. Yo sé que seguramente habrán visto El Conjuro 2 y ya saben por dónde viene la mano, pero bueno, acá en Ghostwatch se trata también ese mismo caso, entonces por eso yo cuando la veía me remitía tanto a esa situación. Y hay una cosa que también me pareció súper interesante y que también me remite a otra referencia cultural, que es La Guerra de los Mundos de H.G. Wells, que es un clasicazo, porque resulta que esta es una película que se transmitió durante la noche de Halloween en la tele, así como así, sin ningún tipo de aviso, salvo alguno ahí muy minúsculo en algún momento, pero se transmitió como si fuera un episodio normal de un talk show. Entonces, claro, la gente que la estaba viendo en la época, en los 90, estaba con el culo entre las manos, por decirlo de alguna forma, porque estaban viendo eso como si realmente estuviera sucediendo. Entonces, esa noche aparentemente hubo 1 millón de llamadas, la gente quería saber qué es lo que estaba pasando, y también se reportan algunos casos un poco más extremos donde hubo chicos que estaban en estados emocionales bastante desgarradores porque habían visto como el episodio y no entendían qué es lo que estaba pasando, porque bueno, suceden cosas bastante fuertes, sobre todo vinculado con el tema de los espíritus, y bueno, se va toda la mierda en algún momento. Entonces, claro, los chicos que estaban viendo eso, que no sabemos por qué estaban viendo eso, quedaron bastante choqueados. Y bueno, hubo un caso un poco más grave, bastante más grave, que es el de un muchacho que tomó su propia vida porque estaba bastante alterado con lo que había visto, no quería convivir quizá en un mundo así tan espectral y esotérico. Entonces, bueno, tomó la lamentable decisión de quitarse la vida, y esto es algo que por supuesto impactó mucho en cómo fue recibida la película, porque se criticó muchísimo, fue una controversia realmente muy grande, al punto de que tuvieron que censurar esa película en el Reino Unido, por supuesto, ¿no? Esporádicamente aparece en algún que otro lugar, por ejemplo, tengo entendido que en el catálogo de Shudder afuera está, y bueno, ustedes indagan un poco, la van a encontrar porque siempre hay una página rusa que la tiene, entonces la van a encontrar. La van a encontrar en serio. Segundo resultado. Pero bueno, ustedes ya saben, es una película que dentro de todo es fácil de encontrar. Y bueno, yo ya sé que con esta controversia, con todo el dato que les acabo de contar, que es bastante morboso, muchos van a tener una súper expectativa y no quiero que sea así, por lo que mencioné anteriormente de elevar mucho las películas. Pero bueno, entiendan también el contexto en el que la gente en los 90 no tenía Twitter como para andar preguntándole a alguien, che, esto es real, ¿qué está pasando? ¿Sabes algo? Bueno, eso no se podía hacer. Entonces la gente enloqueció, y con justa razón. Ahora voy a hacer el comentario que va a sonar exagerado y que va a ponerles la expectativa aún más alta. Pero bueno, ustedes ya saben, yo amo el cine de terror, no me asusto fácil, tengo todo lleno de terror y bichos raros acá en mi biblioteca, ya desde libros, figuras, cosas, entonces no soy fácil de asustar. Pero cuando vi esta película realmente me quedé bastante mal, sobre todo porque hay una figura
medio demoníaca que me dejó pensando un poco y no quería que, por ejemplo, en algún momento Poe quiso salir al patio a hacer pis, a irse al sillón, pero bueno, no lo dejé porque pobrecito, lo lamento, pero la dueña tenía mucho cagazo, entonces lo obligué a que me acompañara un rato porque me daba mucho miedo. Hace tiempo igual que no me pasó una cosa así, no quiero tampoco que ustedes vayan como pensando es la película más aterradora del mundo, pero sí hay un par de detalles que a mí me llamaron mucho la atención y que, bueno, me descolocaron por completo. Y ahora pasando a los dos libros que les voy a recomendar. El primero va a ser en inglés. Yo sé que me van a caraputeadas porque generalmente cuando les recomiendo libros que no están traducidos me dicen, che, pero ¿cómo lo leo si yo no leo en inglés? Disculpen, no es a propósito, pero siento que es un libro que viene muy arraigado a todo este tema, por sobre todo por el tema de la época más que nada, ¿no? Por el boom del pánico satánico, que es el eje y el motivo que me hace a mí recomendarles las siguientes recomendaciones. Bueno, recomendarles los siguientes títulos. El primero es Whisper Down the Lane, que es un libro de Clay McLeod Chapman. Este es un libro que, como les digo, no está traducido, pero hace poco creo que tradujeron uno de su autoría y siento que en algún momento va a ser traducido, así que no pierdan la esperanza. Y si de repente tienen la oportunidad de leerlo en inglés, aprovechen porque realmente el libro está buenísimo y se enfoca justamente fines de los 70, principios de los 80, durante el auge del pánico satánico. Y cuando digo pánico satánico me refiero a todo el boom por este tema. A la gente le agarró una especie de paranoia porque se daban cuenta de que encontraban al diablo en todo, en los comerciales, en las películas, en todo lo que veían. Había crímenes relacionados a rituales, al ocultismo, al satanismo, entonces como que todo de alguna forma los conectaba a eso, ¿no? Y había como mucho quilombo. Pero por sobre todo el tema de los crímenes que estaban en alza, ¿no? Era lo que más impactaba porque, bueno, traía toda esa especulación y esos fantasmas a lo que es la realidad, ¿no? Así que este libro nos habla un poco sobre esa paranoia, esa obsesión que tenían a veces los padres por sobre todas las cosas, ¿no? Porque, bueno, podría ser una persona sin hijos necesariamente, pero que le da miedo o le da un poco de cosita a todo ese tema, pero era diferente cuando eras padre porque temías por tus hijos, temías por tus pobres criaturas que obviamente estaban expuestas a un mundo satánico, diabólico, espantoso. Entonces eso es lo que pasa acá en este libro. Nos habla en un principio desde la perspectiva de algunos docentes, uno en particular que no me acuerdo si era un docente de arte o de algo del estilo, pero que un día recibe un conejo mutilado donde lo ves que claramente ahí hubo actividad diabólica, satánica. Entonces se empieza a correr la bola de todo este tema y se dispara la alarma. Hay una cuestión ahí medio conspiranoica que lleva a los chicos a de alguna manera mentir a sus padres para hacerles encajar una idea, una cuestión de complicidad entre ellos para acusar a sus profesores de actividad realmente repudiable. No quiero, a ver, ya YouTube igual me shadowbaneó hace 50 años, pero vamos a decirlo, cuestiones de pedofilia, cuestiones de abuso, entonces cosas heavy, ¿no? Entonces tiene un montón de advertencias por ahí que yo diría que tendrían que chusmear, pero por sobre todo está vinculado con el tema del satanismo y bueno, todo es como en respuesta a eso. Así que vamos a estar viendo cómo se resuelve todo, porque se enfoca tanto en un profesor específico como en un chico que empieza como todo el rumor, entonces se va toda la mierda. Es un libro que es fascinante, pero también es bastante conflictivo por los temas que toca. Y el siguiente libro que les voy a recomendar es La Casa del Diablo, que es un libro de John Darnielle. Este también estaba en inglés, pero cuando me puse a buscar descubrí que estaba traducido finalmente, nunca me había enterado, así que copadísimo, porque si no me iban a pegar una puteada por estar en inglés los dos. Pero bueno, este es un libro que también se enfoca mucho en la época del pánico satánico. Para mí esto es muy importante porque es un eje dentro de lo que es Late Night with the Devil, así que yo me agarré de ese lado y sobre todo del tema de las mentiras, de los pactos, de los rituales y sobre cómo eso repercute también en la vida de cada uno, ¿no? La Casa del Diablo es una casa muy famosa en la época, hace unos buenos años, en la que han acontecido algunos sucesos bastante, satánicos. No vamos a endulzarlo demasiado porque claramente ahí pasó algo satánico, que hubo un crimen ritual, donde, hubo gente muerta, al parecer por adolescentes, ¿no? Adolescentes metidos en cosa de Satán, el diablo. Entonces un muchacho que
está metido todo en el tema del true crime y demás, quiere hacer un libro sobre esta cuestión, entonces se instala en esta casa que es conocida como la Casa del Diablo. Entonces va a estar como indagando en este lugar, intentando descifrar sus secretos en cada rincón y bueno, va a estar averiguando en su entorno. También hay algo que me gusta mucho de este libro y es que reflexiona un poco sobre también hasta qué punto es, no sé si decir saludable, pero está moralmente aceptable la idea de tener que obsesionarse con el true crime, ¿no? Porque yo escucho muchas veces esta idea de, yo soy fanático del true crime, he dicho en algún momento de mi vida yo también que amo el true crime. Siempre igual me pica un poco esta cuestión de tener que aclarar, amar el true crime no significa que ames que asesinen gente, bueno, por tu gusto, ¿no? Porque te gusta escuchar en un podcast que bueno, fue un caso muy misterioso y al pobre tipo lo mataron. Obviamente no pasa por ese lado, pero lo cierto es que las investigaciones, sobre todo en el aspecto psicológico, criminalista y demás, me parece que es algo interesante para, bueno, chusmear, ¿no? Chusmear no, por indagar sobre todo. Entonces él se plantea este conflicto moral sobre decir, che, ¿hasta qué punto lo que estoy haciendo está bien? Así que ese es uno de los temas que más me gustaron dentro de lo que es este libro, porque pocas personas se plantean esto en sus obras, porque a veces tienen esta cuestión de que, bueno, es medio cancelable, ¿no? Todo el tema del true crime a veces. Entonces a mí me gustó mucho que se planteara ese tema que puede ser bastante cancelable, ¿no? Decir, bueno, esto está mal, pero sigo haciéndolo. Entonces, nada, es un libro que nos va metiendo un poco en las entrañas de esa historia, de esa casa y sobre todo los vecinos que nos van a estar un poco dando indicios sobre qué es lo que pasó ahí, cómo llegó a pasar todo lo que ocurrió, entre otras cosas, ¿no? No es un libro explícitamente de terror, por así decirlo, pero sí es un libro que nos pone mucho en contexto, nos explica también qué es lo que estaba pasando en esa época, por qué de repente estaban todos súper trastornados con este asunto. Entonces siento que es bueno para entender el contexto histórico. Para mí es súper importante y más específicamente sobre el tema del pánico satánico. Bueno, esto es algo atípico. Yo estaba terminando de acomodar las cosas porque siempre que grabo hago un quilombo y me crucé con este librito que no sé por qué, pero no había pensado antes en él a la hora de grabar este videito, pero cuando lo vi dije, no puedo creer que no se me haya ocurrido para recomendar este libro, y se trata de Una cabeza llena de fantasmas de Paul Tremblay, que es uno de mis libros favoritos en la vida y que siento que va muy bien justamente porque nos habla sobre los peligros de exponer también a una familia en una situación complicada, ¿no? Sobre todo porque nos habla de una familia que tiene dos hijas, una de ellas es como la menor, la más inocente y dulce, y después está la adolescente que está transitando algunos problemas que no sabemos si atribuirlo a lo demoníaco o a lo psicológico. Entonces van a pasar un montón de cosas, pero lo más importante para mí de esta cuestión es que ellos se van a estar sometiendo a una especie de reality para documentar toda esa cuestión de su hija, ¿no? Que todo el tiempo va a estar rozando la posesión demoníaca y va a ser terrible. Así que siento que este es un libro que va genial para la temática. Y bueno, ya terminé de grabar, pero no iba a dejar de recomendarles eso porque siento que va muy bien con el tema. Así que me fue la mierda realmente con el tema de la duración de este video, pero bueno, ustedes ya saben que yo me copo mucho hablando de estas cosas, así que espero que les hayan servido las recomendaciones. Cuéntenme acá abajo si conocían las películas o los libros que mencioné, y obviamente también me gustaría que me cuenten acá abajo si han visto la película y obviamente qué les pareció. Gracias a todos por su apoyo. Antes de irme agradezco a los miembros de Patreon y Cafecito que me hacen el aguante, la verdad los quiero muchísimo. Gracias por estar ahí apoyándome, ya sea en el club de lectura o en cualquiera de otros beneficios que se encuentran ahí. Van a tener un video sobre Inmaculada, que es esta película que se estrenó hace muy poquito y que bueno, la verdad me impactó, pero no les quiero decir demasiado porque ahí van a estar encontrando esa reseña. Gracias a todos por haber visto este video y ya saben, si les gustó le dan manito arriba, lo comparten, lo comentan y a mí eso me estaría ayudando un montón. Los quiero y nos vemos en un próximo videito.